Capítulo 716. Ciudad del Sol Naciente. Cuando escuchó la respuesta de Li, Zhao Ai asintió satisfecho y dijo: bien, bien. Estas líneas defensivas no solo ayudarán a lidiar con los demonios, también ayudarán a resistir a la raza divina. Además, deberíamos considerar un camino de retirada. Si nos sumergimos en el imperio de Buda durante demasiado tiempo, los demonios y la raza divina podrían unirse para tratar con nosotros. Por otro lado, si somos capaces de ceder algunas áreas del imperio, entonces podría convertirse en un campo de batalla entre los demonios y la raza divina. Asegúrese de que no haya demasiados suministros en esas líneas defensivas. No sería fácil conseguir esos materiales sobrantes durante un retiro masivo. Li Zi y los demás asintieron, luego Zhao Ai los miró a la cara y dijo: ahora que todo está arreglado, deberías irte a descansar. Usaré este tiempo para mostrar mi rostro a las masas, de lo contrario, mi ausencia podría causar algo de pánico. Li Zi y los demás asintieron, luego Laura miró a Zhao Ai y dijo: hermano Ai, debe tener cuidado. Eres muy importante para la supervivencia del continente. Definitivamente perderemos esta guerra si caes. Zhao Ai sonrió levemente y dijo: ten la seguridad de que no moriré tan fácilmente. De hecho, mi desaparición no tiene nada que ver con que yo esté herido, me abrí paso. Como necesitaba mucha energía, decidí entrar en bucle y absorber la energía dentro del Blood Pool. Además, Shi Jing me dio su núcleo demoníaco, complementando mi energía. Al mismo tiempo, el loto también se ha colocado en el estanque de sangre. Ahora, el loto se ha convertido en mi tesoro de vida. En este punto, incluso si el grupo del Rey Dragón Demonio me ataca, todavía no estaría en peligro. Así que no tienes que preocuparte. Cuando Laura y los demás escucharon esto, dejaron escapar un suspiro de alivio. Tenían miedo de que Zhao Ai se hubiera encontrado con una herida grave. Si eso sucediera, entonces el impacto en el continente sería grande. Las preocupaciones de Laura y los demás sobre Zhao Ai no tenían ninguna razón. Si Zhao Ai estaba realmente herido, entonces su espacio no lo usaría. Y si no hubiera espacio, la transferencia de tropas y suministros sería muy difícil. Lo más importante es que sin el espacio, los poderosos no muertos no serían utilizados. Esto dejará la defensa del Ark Continent a las distintas potencias nativas. Para estas personas, ir contra los demonios y la raza divina sería un desastre para todo el continente. Zhao Ai miró su expresión y dijo: está bien, no hay necesidad de preocuparse por mí. Ve y descansa. Iré a echar un vistazo afuera, me ocuparé del trabajo inconcluso. Kair todavía está aquí también. Kair, tendré que molestarte. Kair sonrió y dijo: el joven maestro es demasiado educado. También tengo cierto control sobre el espacio. Además, realmente no necesito descansar. El joven maestro puede estar seguro de que lo arreglaré todo. Zhao Ai asintió, luego se volvió para mirar a Laura y los demás y dijo: bueno, lo escuchaste. Ve y descansa bien. Shue, Berry, ustedes dos también vayan a descansar. Los últimos días han sido demasiado duros para ti. Berry sonrió y dijo: estoy bien, hermano Ai. Iré contigo. También soy un experto de rango divino, no necesito descansar. Zhao Ai miró a Berry y luego asintió: está bien, entonces tú y Shue vayan conmigo. También debe pasar por algunas peleas antes de comprender sus propios dominios. Luego, el cuerpo de Zhao Ai desapareció junto con Berry y Shue. Zhao Ai apareció primero en Ciudad Demonio, quería ver la situación allí antes de dirigirse hacia la Ciudad del Sol Naciente. En este momento, no había gente en Ciudad Demonio, todos se han retirado, dejando atrás una ciudad vacía. Zhao Ai miró el estado de la ciudad y no pudo evitar suspirar. La actual Ciudad Demonio parecía una ciudad fantasma, no se puede escuchar un solo sonido en su interior. El suelo también estaba lleno de basura, lo que lo hacía parecer desolado. Pero en el lado positivo, no hubo muertes aquí debido a una pelea. Shue también miró a Demon City y se sintió bastante incómodo. Ayer mismo, este lugar estaba lleno de gente. Ahora, no había nadie en este lugar. Los mercenarios y aventureros aquí no tuvieron más remedio que renunciar a sus hogares, era un poco triste pensar en ello. Zhao Ai voló sobre Ciudad Demonio y miró el campamento de demonios en la distancia. Los demonios todavía estaban ocupados en este momento. Parece que no estaban planeando dejar de construir su ciudad. Zhao Ai incluso puede sentir 10 auras clasificadas por Dios que emanan de su campamento. Zhao Ai suspiró y dijo: parece que los demonios se están poniendo al día. Pero esto también es bueno. Cuanto más fuertes se vean, más atención atraerían de la raza divina. Vayamos y echemos un vistazo a Rising Sun City.
Dejaré algunos muertos vivientes clasificados como Dios allí antes de dirigirme hacia el Imperio Radiante para ver por qué la raza divina aún no ha tomado medidas. Después de todo, simplemente hicieron un gran movimiento. Después de decir eso, Zhao Ai usó el espacio para teletransportarse inmediatamente a Rising Sun City. Rising Sun City era el lugar más cercano a Demon City. La distancia entre Ciudad del Sol Naciente y Ciudad Demonio era de solo 5 pueblos pequeños. Debido a esto, se consideraba que Rising Sun City era el segundo bastión después de Demon City. Rising Sun City era un lugar bastante grande. Su población original era de aproximadamente 1 millón. En este momento, se ha convertido en parte de la línea defensiva. En las 5 ciudades entre Demon City y Rising Sun City, aparte de los exploradores montados, no se puede ver a una sola persona. Vesmir y los demás ya habían utilizado la crunch espacial para volver a Ciudad del Sol Naciente. Cuando obtuvieron la orden de Zhao Ai de retirarse pero no lo vieron, se preocuparon de inmediato. No solo el grupo de Vesmir estaba preocupado. La gente de Rising Sun City también compartía el mismo sentimiento. Aunque Zhao Ai proporcionó una brecha espacial para el transporte, su ausencia molestó mucho a mucha gente. Zhao Ai podría haber dado la orden de retirarse, pero el que la entregó fue en realidad un no muerto que estaba bajo su mando. Estas no eran las acciones habituales de Zhao Ai, por lo que no era extraño que la gente estuviera bastante ansiosa por la situación. Todos los que se retiraron de Demon City estaban muy preocupados. Pero afortunadamente, sus corazones aún estaban estables. En cualquier caso, la brecha espacial de Zhao Ai ha demostrado que todavía estaba por ahí. Quizás la razón de su ausencia fue que estaba atado en otro lugar. Zhao Ai no montó su dragón de hueso esta vez, en cambio, apareció directamente dentro de la ciudad. Cuando Zhao Ai salió, algunos arqueros elfos lo vieron de inmediato, que no pudieron evitar gritar en voz alta. Aunque estos elfos eran arrogantes, no eran tontos. Cuando vieron la pelea de Zhao Ai con los demonios, inmediatamente se dieron cuenta de lo fuerte que era. También entendieron que sin Zhao Ai, defenderse de los demonios sería imposible. Zhao Ai miró a la gente dentro de Ciudad del Sol Naciente. Había casi 500.000 personas en la ciudad, la mayoría de ellos eran de Ciudad Demonio. Esto hizo que Zhao Ai se sintiera aliviado. Luego volvió la mirada hacia los defensores de las murallas y asintió mientras agitaba la mano y llamaba a sus no muertos fuera de la ciudad. Esto produjo otra ronda de vítores. Estas personas no pudieron evitar sentirse cómodas al ver a Zhao Ai. Normalmente, ver muertos vivientes los haría sentir disgustados, pero ahora, parece que estos muertos vivientes se han vuelto mucho más adorables. Zhao Ai voló hacia un enano cercano y luego sonrió. Hermano, ¿puedes llevarme a la residencia del general? Tengo algunos asuntos que discutir. El enano respondió de inmediato. Por supuesto, anciano, ven conmigo. Luego, los 2 pequeños pies del enano rápidamente llevaron a Zhao Ai hacia la residencia. Zhao Ai no pudo evitar sonreír ante esta escena mientras guiaba a Shui Berry hacia adelante. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a la mansión del señor de la ciudad de Rising Sun City. La mansión del señor de la ciudad ahora se ha convertido en la residencia del general. Vesmir y los demás estaban aquí. El que tenía la máxima autoridad en la ciudad era ahora Vesmir junto con los capitanes de los ejércitos de refuerzo. Pero dado que su número no era mucho, Vesmir todavía tenía un mando superior. Cuando Zhao Ai llegó a la residencia del general, los guardias en las puertas lo saludaron de inmediato. Entonces uno de ellos corrió hacia la mansión sin siquiera decir nada, diciéndole a la gente que estaba adentro que el señor Zhao Ai ha venido. Zhao Ai se divirtió con el hombre, luego se volvió hacia el enano que lo guiaba y luego dijo: «Gracias hermano. Toma esto como gratitud». Luego le dio al enano una botella de su vino de leche destilada. El enano estaba extasiado con el regalo, e inmediatamente se inclinó ante Zhao Ai y dijo: «Muchas gracias, anciano Zhao Ai». Luego se dio la vuelta y echó a correr. Por su expresión, parece que estaba ansioso por lucirse ante sus compañeros. A Zhao Ai no le importó mucho cuando se dio la vuelta y entró en la residencia del general. Justo cuando entró por la puerta de la mansión, inmediatamente vio a Vesmir, Julián, Gellar y Barres junto con varios soldados humanos. Todos los soldados miraban a Zhao Ai con curiosidad. Vesmir llevó a los demás a saludar a Zhao Ai antes de saludar y dijo: «Señor, bienvenido de nuevo. Síganos adentro». Zhao Ai sonrió levemente y dijo: «Está bien, entonces seré descortés. Por cierto, ¿cómo van las cosas aquí?». Vesmir respondió rápidamente: «Señor, todo ha sido completamente preparado. No solo aquí, las otras ciudades también se han asentado». Zhao Ai asintió.
Luego siguió al grupo a la mansión. La sala de batalla era mucho más grande que la de Demon City. No solo había más mapas presentes aquí, incluso había algunos soldados haciendo logística, así como una mesa de arena en el medio de la habitación. Zhao Ai inspeccionó la habitación, asintió satisfecho y dijo: esta es una gran habitación. Esto se parece más a una sala de batalla en comparación con la de Demon City. Bien, dime los arreglos. Luego fue hacia la mesa de arena. Besmir y los demás también llegaron a la mesa. Besmir hizo una seña a la mesa de arena y dijo: debido al poco tiempo, solo puedo hacer esta simple mesa de arena. Junto con Rising Sun City, las otras ciudades ya tienen tropas estacionadas en el interior, así como algunos exploradores y caballería móvil. Para hacer más conveniente la batalla y la retirada, les pedimos a nuestros hermanos enanos que excavaran túneles entre las ciudades. Sin embargo, dado que la carga de trabajo es demasiado, todavía no hay muchos resultados. Creo que después de que Rising Sun City se conecte con las otras ciudades, podremos actuar más unidos en comparación con ahora. La retirada y los refuerzos se llevarían a cabo a través de esos túneles, lo que haría que el transporte fuera mucho menos problemático. Capítulo 717. Artefacto divino. Zhao Ai asintió y dijo: ese es un buen método. Pero lleva mucho tiempo. ¿Qué tal esto? Intentaré hablar con los emperadores del continente y ver si pueden prestar algunos magos terrestres para ayudar con la operación. Sin embargo, dado que los enanos siguen siendo los expertos en excavación, los magos de la tierra quedarían bajo su mando. Julián, debes vincular las ciudades lo antes posible. Después de eso, comience a vincularlos también con otras ciudades pequeñas. Esto hará que nuestras batallas sean más diversas. Recuerde hacer tantos túneles interconectados como sea posible. Los demonios tienen sus métodos, pueden causar algún colapso en los túneles. Julián asintió con la cabeza y dijo: tenga la seguridad, ya hice planes al respecto. Hice que los túneles cavaran muy profundamente para que los hechizos generales no pudieran destruirlo. Los túneles son nuestra experiencia, por lo que no necesita preocuparse por este asunto. Zhao Ai sonrió levemente y dijo: muy bien, entonces depositaré mi confianza en la habilidad de los enanos. Me dirigiré hacia el Imperio Radiante más tarde para ver la situación allí. Dejaré algunos muertos vivientes aquí mientras tanto. No se preocupe, incluso si envían rangos de Dios, no podrán tratar conmigo. Además, también eché un vistazo al campamento de demonios. Se han centrado en construir su ciudad, por lo que no atacarán pronto. Solo estoy preocupado por los planes que tiene la raza divina, así que decidí echar un vistazo. Julián asintió con la cabeza: ¿te gustaría que el patriarca trajera el artefacto divino aquí, aumentando la seguridad? Zhao Ai negó con la cabeza y dijo: no hay necesidad de eso en este momento. Necesitamos tener al patriarca Villey y los demás para mantener la defensa en Akramontan. Si las cosas van mal, entonces podemos simplemente renunciar al imperio de Buda y entregárselo a la raza divina y los demonios. De esa manera, esos dos pueden simplemente luchar por la tierra, luchando entre sí en el proceso. La gente en la habitación se congeló cuando escucharon a Zhao Ai, su complexión no era exactamente hermosa. La mayoría de las personas aquí son del imperio de Buda, aquí fue donde crecieron, donde su familia prosperó. Escuchar que debían renunciar a su ciudad natal fue algo muy desagradable de escuchar. Zhao Ai los miró y dijo: no lo pienses demasiado. Estás entregando tus casas, tu tierra. Al final, sus familias todavía están allí. Donde quiera que esté su familia, ese lugar es su hogar. No tienes que preocuparte demasiado aquí, los demon no vendrán hasta dentro de bastante tiempo. Tienen cierto conocimiento sobre la raza divina, por lo que deberían conservar su fuerza, no abandonar su campamento. La gente se relajó, luego Zhao Ai los miró uno por uno antes de agitar su mano, haciendo aparecer a Xin. Entonces Zhao Ai miró a la gente dentro de la habitación y dijo: este es Xin, el experto en rango de dios demonio. Ahora es mi no muerto, será mi representante aquí. Incluso si los demonios o la raza divina atacan, no tienes nada de qué preocuparte ya que regresaré en el momento más rápido. Bueno, entonces me iré. Besmir, te dejo todo aquí. Besmir asintió, luego Zhao Ai desapareció de la habitación junto con Berry y Shue. Todos los presentes ya eran conscientes de la capacidad de divergencia espacial de Zhao Ai. Debido a esto, no se sorprendieron mucho con la actuación de Zhao Ai. El grupo de 3 de Zhao Ai apareció en la frontera del Imperio Radiante. No hubo cambios en comparación con su visita anterior. Los muertos y las bestias en ese momento todavía estaban presentes.
Sin embargo, Zhao Ai no sintió una ira extrema esta vez. Necesitaba esperar para vengarse, así que decidió enterrar ese sentimiento en su interior. Zhao Ai vino esta vez para ver la nueva tierra que había descendido. Quería ver lo que estaba sucediendo allí actualmente y saber por qué la raza divina aún tenía que actuar. Se movió y voló hacia la nueva tierra. Zhao Ai era un experto en rango de Dios, por lo que, naturalmente, no era lento. Cuando llegó al lugar, Zhao Ai no pudo evitar mirar. Fue porque vio a un grupo de personas. Todos llevaban la túnica estándar de la Iglesia Radiante, parece que eran personas de la Iglesia. Cuando vio a estas personas, la intención asesina de Zhao Ai no pudo evitar estallar. En este momento, la gente de la Iglesia Radiante también había descubierto a Zhao Ai. Actualmente, a la Iglesia no le quedaban muchos miembros, solo quedaba el núcleo de personas. En total, estas personas suman alrededor de 1000. Los peores de ellos eran guerreros o magos de octavo rango. Inesperadamente, su noveno rango había llegado a 100 personas, este número no era pequeño. Cuando la gente de la iglesia descubrió al grupo de Zhao Ai, su noveno rango volaron inmediatamente, encabezados por 3 personas. La vanguardia de los 3 era una persona mayor, parecía tener más de 100 años. Su barba era blanca como la nieve y vestía una túnica dorada de la iglesia radiante. En su mano había un libro dorado brillante. Este libro lo hizo aparecer como una deidad. Había 2 personas vestidas de rojo a cada lado del anciano. Zhao Ai no reconoció a estas 2 personas, pero sus puntos fuertes eran el noveno rango. Uno de ellos sostenía un bastón mientras el otro sostenía una espada. A Zhao Ai no le importaba quiénes eran estas personas. De su deducción, el anciano debería ser el papa de la iglesia, mientras que los otros 2 deberían ser arzobispos vestidos de rojo. Zhao Ai no prestó atención a estos 3. Sin embargo, lo que llamó su atención fueron los artículos en sus manos. Estos 3 elementos parecían muy poco comunes. Lo más importante es que Zhao Ai puede sentir que estos 3 elementos emanaron un aura similar a Iron Man y Bloody War. Parece que estos 3 elementos eran artefactos divinos. Cuando el Papa vio a Zhao Ai mirando el libro en su mano, no pudo evitar mirarlo también. Luego, cuando Zhao Ai le prestó atención, el Papa supo de inmediato que Zhao Ai había descubierto cuál era su libro. Este libro no era normal, en realidad era una escritura sagrada que le fue entregada por la raza divina, un artefacto divino. Lo mismo era cierto para los artículos en poder de los 2 arzobispos vestidos de rojo, el bastón radiante y la espada del juicio. El hecho de que Zhao Ai notara estos elementos en tan poco tiempo explica que Zhao Ai era un hombre realmente poderoso. El Papa miró a Zhao Ai y dijo: Zhao Ai, no pensé que llegarías hoy. Sométete a mí ahora mismo, y cuando los dioses desciendan, te daré una buena palabra. Has creado grandes problemas para la iglesia y, como no podemos cambiar nuestros planes, no tuvimos más remedio que hacer un sacrificio de sangre. Esta acción enfureció mucho a los dioses, la gente del Imperio Radiante eran sus sirvientes más piadosos y todos murieron por tu culpa. Zhao Ai miró fríamente al Papa y luego se rió. ¿Qué broma, murieron por mi culpa? ¿Quién los mató? ¿No fueron asesinados por ustedes hipócritas? ¿Y ahora tienes las agallas para culparme de la escritura? Eres verdaderamente descarado. El Papa miró con calma a Zhao Ai, son los servidores más fieles de la iglesia, naturalmente están preparados para hacer sacrificios por nuestro Dios. Si no fuera por su molestia, no los habríamos usado. En cambio, habríamos utilizado a paganos para el sacrificio. Por tu culpa, todos murieron, ¿no es ese tu error? Zhao Ai se burló de la declaración del Papa. ¿Paganos? ¿Y qué califica ser un pagano? ¿Es solo porque no creen en tu Dios radiante? En este mundo, no hay un solo Dios, entonces, ¿por qué tendrían que creer en el tuyo? Ja ja ja, ahora que lo estoy pensando, todos fueron asesinados por su creencia en el Dios radiante, ¿no es bastante irónico? El Papa respondió con frialdad. Todos los que creen en el Dios radiante no son paganos. El Dios radiante es omnipotente, el Dios radiante es indescriptiblemente formidable. Que sean sacrificados por su causa es su fortuna. Sus almas serían purificadas. Zhao Ai se burló y dijo: purificación, el alma simplemente fluye del cuerpo y perece, nada más. Suspiró. Es inútil seguir hablando con personas con lavado de cerebro. Shue, Berry, mátalos a todos. Pero ten cuidado, estas personas llevan artefactos divinos. Sus capacidades no son pequeñas. Los 2 asintieron, luego Shue blandió su gran hacha y se abalanzó directamente sobre los enemigos. Berry, por otro lado, se desvaneció lentamente en el aire.
Zhao Ai se quedó allí sin moverse, observando las acciones de los dos. Quería darles más oportunidades de luchar. Tan pronto como comprendan un dominio, se convertirán en dioses de pleno derecho. En esta situación caótica, solo entonces estarían libres de peligros constantes. Cuando el Papa vio a Shue apresurarse, se retiró de inmediato mientras los otros noveno rangos avanzaban. Se dispersaron mientras atacaban a Shue. Shue no tuvo tiempo que perder con ellos. Su figura se estremeció repentinamente cuando aparecieron grandes cantidades de doppelgangers a su lado, procediendo a matar a estos noveno rangos. Estos noveno rangos no esperaban que Shue tuviera esta habilidad, lo que los tomó por sorpresa. En un instante, su número cayó inmediatamente por un gran margen. Shue no se preocupó por el noveno rango restante mientras continuaba cargando hacia el Papa. El Papa no esperaba que Shue también fuera tan formidable. Sin embargo, cuando vio que el enemigo todavía se acercaba, levantó su escritura sagrada y dijo: Dios decreta que todos los enemigos serán castigados. Luego, cuando dijo eso, un montón de luz blanca salió de la sagrada escritura. Esta luz blanca se fusionó rápidamente para convertirse en una espada de luz mientras se dirigía hacia la dirección de Shue. Shue soltó un gruñido mientras levantaba su hacha y saludaba a la luz con la proyección del hacha. Cuando el hacha golpeó la espada, no logró bloquearla. La proyección del hacha fue destruida mientras la espada ligera continuaba hacia Shue. Los ojos de Shue brillaron intensamente, luego su figura se movió mientras esquivaba el ataque mientras cargaba hacia el Papa. Pero entonces, la espada de luz dio la vuelta y atacó la espalda de Shue. Cuando Zhao Ai vio los movimientos de la espada de la luz, no pudo evitar levantar una ceja. No creía que las técnicas de la Iglesia Radiante fueran realmente tan formidables. No solo rompió el ataque de Shue, sino que incluso pudo rastrear la posición de su enemigo. Este artefacto divino seguramente fue bastante único. Capítulo 718. Comprensión de un dominio. En ese momento, el arzobispo de túnica roja que portaba el radiante bastón comenzó a moverse. Sostuvo su bastón en alto y murmuró un encantamiento. Un rayo de luz comenzó a cubrir al Papa, protegiéndolo. Luego, cuando el arzobispo que portaba la espada del juicio comenzó a atacar, de repente sintió algo a su lado, esto lo hizo esquivar inmediatamente a un lado. Sin embargo, no pudo esquivar completamente el ataque. En su brazo izquierdo había 4 marcas de garras. La herida era bastante profunda, la carne fue arrancada mientras la sangre continuaba fluyendo. En este momento, la forma de Berry apareció a 10 metros del arzobispo herido. Berry ya no era la mujer amable que estaba junto a Zhao Ai. Sus 2 manos ahora estaban equipadas con uñas largas, afiladas hasta el punto de mostrar una luz fría. 4 de sus uñas, además del pulgar, en su mano derecha ahora chorreaban sangre. Berry rió tiernamente, sonando como una risa deliciosa. Sin embargo, quienes lo escucharon sintieron que su voluntad colapsaría un poco. Entonces Berry sonrió mientras extendía su mano ensangrentada y la lamía con su larga lengua. Sus movimientos completamente tentadores y al mismo tiempo bastante peligrosos. Zhao Ai descubrió que el ataque de Berry no solo involucraba sus uñas. Su risa y sus movimientos eran en realidad una especie de ataque mental. Dado que los ataques mentales de los sucubí eran formidables y su control fantástico, esto dificultaba el descubrimiento de sus movimientos. Si Zhao Ai no tuviera una fuerza espiritual más fuerte, entonces podría ser imposible para él notarlo. Zhao Ai se sorprendió de Berry. No esperaba que ella tuviera este lado salvaje, esto lo asombró mucho. Por otro lado, la gente de Radiant Church estaba muy sorprendida. No habían sentido a Berry acercarse en absoluto. En su opinión, esta hazaña era completamente imposible. Estas personas eran los expertos más fuertes de la Iglesia Radiante. De lo contrario, no se les habrían otorgado artefactos divinos. Debido a esto, tenían mucha confianza en su propia fuerza. Simplemente no podían creer que alguien pudiera pasar por alto su detección y llegar a su lado. Pero, ¿cómo podrían saber sobre los poderes de la raza Sucubus, o el hecho de que Zhao Ai había alcanzado el rango de Dios? Después de todo, solo eran expertos de 9º rango. La pequeña dama Sucubus continuó riendo, luego su figura desapareció una vez más. Esto hizo que la gente de la Iglesia Radiante diera un paso atrás inconscientemente. El arzobispo con el bastón radiante no pudo evitar aumentar su protección. Al mismo tiempo, el Papa también abrió su sagrada escritura. Cuando Berry atacó al arzobispo de túnica roja, los clones de Shue ya habían eliminado a los otros 9 rangos de la Iglesia Radiante. Los clones de Shue tenían una superioridad absoluta en cuanto a fuerza y número.
Los novenos rangos no tuvieron ninguna posibilidad de tomar represalias. Zhao Ai agitó su mano, envolviendo a los muertos del noveno rango y los convirtió en muertos vivientes. Luego, Zhao Ai señaló con el dedo a los expertos de octavo rango antes de que los nuevos no muertos procedieran a masacrarlos. Zhao Ai no cambió las apariencias de estos muertos vivientes en esqueletos. En cambio, los convirtió en zombies, es decir, mantuvo sus rostros originales. Esto fue para hacer que la Iglesia Radiante testificara impotente mientras sus propios aliados los estaban matando. Esto tendría un gran impacto para estas personas. Estos eran sus aliados, amigos y superiores. Hacer que se dieran la vuelta y los matara provocó pánico y miedo en las víctimas. En esta situación, ¿cómo podría ser posible que la gente de la Iglesia Radiante mantuviera su moral? Además, los no muertos del noveno rango de Zhao Ai eran muy fuertes, no pasó mucho tiempo antes de que la carne y la sangre comenzaran a salpicar el lugar. Sin embargo, Xue se había encontrado con algunos problemas. Ahora se enfrentaba a la espada de la luz. La espada era muy fuerte, capaz de derrotar 1000 proyecciones de hachas de los clones de Xue. Después de que el Papa soltó otra espada de luz, no cerró su sagrada escritura. En cambio, cerró murmurando un encantamiento una vez más: Dios decreta que todo es solo una ilusión. Hay que abrir los ojos para ver la verdad. Justo después de que murmuró esas palabras, una luz blanca apareció en su costado, luego se transformó lentamente en un enorme ojo blanco. El ojo se volvió y proyectó un rayo hacia el área justo detrás del arzobispo con el bastón. Un gruñido llegó cuando la mano de Berry chocó con la luz, rompiéndola. Sin embargo, esto también reveló la forma de Berry. Entonces, el arzobispo con la espada del juicio se movió inmediatamente y blandió su espada hacia la dirección de Berry. Berry quería volverse invisible una vez más, sin embargo, el ojo blanco expulsó un rayo una vez más, obligándola a revelar su forma. Zhao Ai vio que todo esto sucedía, pero aún así no siguió adelante para ayudar. Sabía que había subestimado estos artefactos divinos. Es posible que estos artefactos no fueran peores que los expertos en rango de Dios, incluso podrían ser más fuertes que los rangos de Dios promedio. No es de extrañar que los enanos y las otras razas pudieran derrotar a un experto clasificado como Dios usando solo sus 3 artefactos, estos elementos eran realmente fuertes. Sin embargo, Zhao Ai no se arrepintió de haber enviado a Xue y Berry a esta pelea. Solo a través de las batallas estos dos crecerían y pronto desarrollarían su propio dominio. Xue ahora estaba siendo atacado por 2 espadas de luz. Esto lo enfureció mucho, no pensó que tendría problemas para lidiar con algunos rangos 9 con artefactos divinos. Esto era demasiado vergonzoso, estaba perdiendo la cara por su joven maestro. Xue no pudo evitar enfurecerse en este punto. Rugió y esta vez, no usó una proyección del hacha para atacar. En cambio, inyectó su energía en el hacha para atacar. Todo el hacha se puso rojo sangre, los rayos de luz continuaron bailando salvajemente alrededor del hacha. Con Xue en el centro, la luz roja silbaba en un entorno de 10 metros. Estas no eran proyecciones, todo esto era solo el aura que desprendía el hacha. Las 2 espadas de luz se clavaron en el aura del hacha de Xue. Entonces una intensa clash sonaba. Después de un tiempo, la figura de Xue retrocedió, su ropa se rasgó en 2, su piel estaba herida en algunas áreas. Al mismo tiempo, el hacha en su mano ahora tenía 2 agujeros del tamaño de un grano. Pero, afortunadamente, el daño general al hacha no fue demasiado grave. Sin embargo, Zhao Ai notó el daño. Sabía que el hacha de Xue estaba construida con calidad. No debería estar demasiado lejos de un artefacto divino. Parece que Xue necesitaba un arma mejor que esta. Cuando Xue finalmente dispersó las 2 espadas de luz, lanzó un furioso rugido mientras se dirigía hacia el Papa. El Papa pasó la página de su escritura sagrada y dijo: Dios decreta que todos los enemigos caerán en el infierno. Incapaz de reencarnar. Justo cuando sus palabras cayeron, 2 grandes manos blancas aparecieron de repente en el cielo, una encima de Xue y la otra debajo. Luego, las 2 manos se acercaron, con la intención de aplanar a Xue en el medio. Xue quería moverse hacia un lado, pero descubrió que le era imposible moverse, parecía estar preso. Xue entró en pánico, no pudo evitar volver la cabeza hacia Zhao Ai. Esperaba obtener ayuda de su joven maestro. Sin embargo, Zhao Ai se quedó quieto, mostrando a Xue una cara llena de esperanza. Cuando Xue vio la expresión de Zhao Ai, supo que Zhao Ai no quería ayudarlo en este momento. Esperaba que Xue se abriera paso. Cuando entendió el propósito de Zhao Ai, el corazón de Xue no pudo evitar temblar. Luego gritó violentamente mientras el hacha en su mano giraba salvajemente.
Sin embargo, las dos manos grandes parecen no verse afectadas. Se produjo más presión a medida que el espacio interior de Shue se hacía cada vez más pequeño. Zhao Ai ahora estaba comenzando a mirar con preocupación a Shue. Aunque esperaba que Shue se abriera paso, todavía temía que Shue se lastimara gravemente. Zhao Ai estaba pensando que podría haber sido demasiado impaciente. Berry y Shue se acaban de convertir en semidioses, por lo que puede ser imposible que se conviertan en dios en tan poco tiempo. Parece que había ido demasiado lejos. Después de pensar en esto, Zhao Ai no pudo evitar suspirar y se preparó para hacer su movimiento. Sin embargo, el aura del hacha de Shue desapareció de repente. Shue se quedó allí parado, sosteniendo tranquilamente su hacha. Esto hizo que Zhao Ai mirara, confundido. Y en este momento, Shue comenzó a balancearse. La velocidad de este ataque no fue rápida, incluso se puede describir como relativamente lenta. Cada movimiento se puede ver a simple vista. Sin embargo, tal movimiento en realidad logró romper el recinto hecho por esas dos grandes manos blancas. Cuando el hacha cortó, un gas rojo sangre comenzó a envolver el cuerpo de Shue. Luego, este gas se expandió, haciéndose más y más grande, e incluso más grande cuando se detuvo, cuando se volvió tan grande como el dominio de la manada de demonios. Luego, el gas se formó en una esfera roja, rodeando a Shue, que estaba en el centro. Pero este no fue el final, la esfera roja comenzó a tomar forma lentamente. Al final, tomó la forma de un hacha. Esta era una gran hacha, un hacha de 2 hojas. Su cuerpo estaba completamente rojo sangre, pero el borde del hacha era realmente dorado. Esto hizo que la gran hacha pareciera aún más nítida. Cuando Zhao Ai vio este hacha, no pudo evitar reír. Sabía que Shue finalmente había tenido éxito, finalmente había comprendido su propio dominio. Aunque todavía estaba en su primera etapa, todavía fue un gran logro. Al mismo tiempo, ver el proceso de Shue de comprender un dominio también le dio beneficios a Zhao Ai. El dominio de Zhao Ai fue creado directamente por el espacio, había algunas partes que aún tenía que entender. Sin embargo, el dominio de Shue se hizo a sí mismo. De hecho, la única diferencia entre un dios y un semidios era su comprensión de un dominio. Pero esta comprensión fue más difícil de lo que una vez se puede imaginar. Los semidioses y los dioses, si se basaban puramente en la fuerza, eran similares. Su única diferencia era que uno tenía un dominio formidable mientras que el otro no. Capítulo 719. Gancho. Un dominio es básicamente una técnica para utilizar la propia habilidad. Al mismo tiempo, un rango de dios que tuviera un dominio podría absorber energía de manera mucho más eficiente. Esto era algo que Zhao Ai había descubierto cuando usó su dominio. Sin embargo, todavía no pudo transmitir esta información a Shue y Berry. Esto se debió a que Zhao Ai no comprendía su propio dominio. Shue y Berry solo pueden confiar en sí mismos para este asunto. Cada rango de dios que comprendiera su dominio podría ejercitar su fuerza con más habilidad. Una acción que los hizo usar toda su fuerza de antes solo tomaría la mitad después de obtener un dominio. Al mismo tiempo, su tiempo de ejecución también sería un 40% más rápido en comparación con antes. El Papa y los demás no pudieron evitar mirar fijamente a Shue. No sabían lo que acababa de pasar y por qué ocurrió tal cosa. El Papa y los demás no eran expertos en el rango de Dios, por lo que su comprensión sobre el rango de Dios no era tanto. Dado que la raza divina controlaba la Iglesia Radiante, era natural para ellos restringir la información crucial con respecto a estas cosas. Además, la Iglesia Radiante no esperaba que los rangos de Dios emergieran del continente Arca. La situación era como la que pensaba Zhao Ai. La razón por la que Arc Continent no pudo producir rangos de Dios se debió a las maquinaciones realizadas por la raza divina. Para lograr su objetivo de conquistar el continente Arca, la gente del reino divino comenzó a hacer sus preparativos después de su primer fracaso. Primero sellaron el pasaje del Arca Continente al reino divino. Este pasaje era tan antiguo como las leyes del continente Arc. Si uno lo mirara, el Arc Continente era un plano mucho más bajo que el reino divino. Las personas más fuertes en el continente Arc no eran nadie una vez colocadas en el reino divino. Fue por esta razón exacta que la raza divina consideró apropiado que esclavizaran a la gente en el continente. En su opinión, los planos superiores deberían gobernar a los seres de los planos inferiores. Después de todo, sus fortalezas y habilidades eran mucho más fuertes en comparación. Sin embargo, la gente en el continente Ark no quería ser esclavos de la raza divina. Debido a esto, los nativos del continente decidieron unirse y resistir, haciendo que la raza divina sufriera una pérdida.
No poder conquistar un plano inferior fue una gran vergüenza para la raza divina. Para asegurarse de que el error no volviera a ocurrir, la raza divina comenzó a prepararse para su próximo movimiento en las últimas decenas de miles de años. La raza divina primero reunió a muchas personas fuertes en el reino divino para sellar por la fuerza el paso entre los dos planos. Aunque parece que fue como bloquear una carretera, todavía tuvo un impacto en el continente Ark. Después de que el pasaje fue bloqueado, los expertos clasificados como Dios ya no pueden emerger del continente. Y para mantener la posición de superior, la raza divina se abstuvo de dar demasiada información, incluso a los fieles a ellos como la Iglesia Radiante. Debido a esto, el Papa y los demás estaban mal informados del rango un escalón por encima de ellos. Ahora, cuando vieron el dominio de Shue, incluso si no podían entender qué era, aún podían sentir la inmensa presión que provenía de él. Esto hizo que los tres fueran más cuidadosos. Comparado con los tres, Shue estaba mucho más relajado. Sintió que su absorción de energía se ha vuelto más rápida. Además, su control sobre su fuerza se ha simplificado. Al mismo tiempo, también se le informó sobre cómo usar su dominio. Shue sintió que su dominio era como un espacio propio. En este espacio, puede controlarlo todo. Todos los ataques provenientes del exterior serían mucho más débiles y todos los ataques que hizo parecían duplicar su poder una vez que se usaban dentro del dominio. Shue cerró levemente los ojos, comprendiendo su propio dominio. Este era el dominio que él mismo comprendía, por lo que no pasó mucho tiempo antes de que Shue lo entendiera por completo. Shue abrió los ojos y miró al grupo del Papa. Resopló con frialdad mientras su mano se movía, apuntando la gran hacha roja sangre hacia ellos. El Papa lo miró fijamente por un momento, luego sintió que lo habían puesto en una situación peligrosa, e inmediatamente abrió su sagrada escritura y luego cantó: Dios decreta que todos tus ataques serán resistidos por mí. Todo sufrimiento será doblegado por la fe. Entonces apareció una enorme figura angelical frente al Papa. Tenía un cinturón de piel de bestia alrededor de su cintura y estaba completamente cubierto de heridas. Al mismo tiempo, también había manchas de sangre en su ropa, se veía muy feroz. Esta figura angelical era en realidad una leyenda en la Iglesia Radiante. Se llama Ángel de la Guarda, se decía que este ángel soportaría los sufrimientos de 1000 creyentes. Pero en verdad, esta leyenda era solo una magia de luz de nivel avanzado. Luego, la raza divina estableció la Iglesia Radiante, también les habían enseñado a los magos de luz magia de luz modificada. Estos hechizos de elementos ligeros eran místicos, se sentían muy sagrados cuando se usaban. Se sintió el sentimiento sagrado si estos hechizos se hicieron para atacar o defender. Este truco ha sido útil tanto en el pasado como en el presente. En el pasado, la gente pensaba en estos hechizos como milagros. Ahora que la iglesia tenía muchos seguidores, siempre se pensó que estas magias eran acciones hechas por los ángeles, fueron hechas con poder divino. El hacha de Shue continuó cortando hacia esa figura angelical. Entonces el ángel cobró vida, emitió un gemido de dolor cuando su cabeza se partió en dos. Sin embargo, eso fue todo, el hacha de Shue se detuvo, no pudo continuar después de dividir la cabeza del ángel en dos. Shue miró fijamente, luego inmediatamente hizo otro ataque hacia el Papa. En este momento, el arzobispo que portaba la espada se acercó corriendo, balanceando su espada hacia Shue. Cuando la proyección del hacha de Shue golpeó la espada, ambos ataques se anularon entre sí. Entonces el Papa abrió la boca y cantó: Dios decreta la aniquilación del enemigo. Todos los enemigos serán castigados. Todos los enemigos serán reprimidos. Todos los enemigos serán sometidos al castigo de la luz. Luego, cuando su voz bajó, una luz cegadora vino de repente de las sagradas escrituras. Esta luz era más brillante que el sol, uno no podía evitar cerrar los ojos al ser sometido al resplandor. Shue no pudo evitar bloquear sus ojos también. Por otro lado, Berry gritó alarmado. Luego, después de juzgar la situación, el Papa inmediatamente dijo: trata primero con el súcubo. Luego nos ocuparemos del hombre que empuña el hacha. Los dos arzobispos se movieron de inmediato. Sus cuerpos casi destellaban hacia Berry. Zhao Ai no pudo evitar cambiar su expresión al ver esto. Sabía que Berry había sufrido algunas heridas. Esto se debía a que la magia de luz tenía una fuerza innata contra los seres demoníacos. Y el ataque reciente fue la magia ligera de las sagradas escrituras. Sin embargo, Zhao Ai no hizo su movimiento. Sabía que si ayudaba a Berry ahora mismo, ella sería incapaz de comprender un dominio para siempre. Debido a esto, Zhao Ai continuó parado allí. Berry vio que los dos arzobispos se acercaban y no pudo evitar mirarlos un momento.
Luego se movió rápidamente y se enfrentó a un arzobispo vestido de rojo. Al mismo tiempo, Shue también envió un ataque hacia el Papa, con la intención de aliviar la carga sobre Berry. Sin embargo, parece que las tres personas de la Iglesia Radiante tuvieron su visión de túnel hacia Berry. A pesar de que Shue había hecho un ataque, todavía se dirigieron directamente hacia Berry, haciéndola caer en una crisis sin precedentes. Zhao Ai se preparó para moverse en cualquier momento, pero aún así decidió detener su mano. Este fue el momento más crítico de Berry. La gente puede abrirse paso en un momento de vida o muerte. Si pierde esta oportunidad, Berry podría tener dificultades para desarrollar su propio dominio. El cuerpo de Berry ya había alcanzado el estado de poder comprender un dominio. Lo único que le faltaba era la oportunidad de hacerlo. Por eso, Zhao Ai decidió darle a Berry esta oportunidad de enfrentarse a la vida o la muerte. En realidad, antes de este momento, Berry sabía que no le pasaría nada. Ella creía que Zhao Ai no permitiría que la lastimaran. Este tipo de pensamiento se convirtió en una barrera para su avance. Solo cuando comprenda un dominio se alejará de ser un semidios y se convertirá en un dios completo. Cuando las tres personas de la Iglesia Radiante comenzaron a atacar agresivamente, Berry de repente se olvidó de Zhao Ai, y se olvidó de todo. Lo único que tenía en mente en este momento era cómo evadir los ataques del Papa y los otros dos, así como cómo contrarrestarlos. En este momento, la sangre demoníaca de Berry finalmente se activó, restaurando su verdadera naturaleza demoníaca. Bajo las miradas de todos, la apariencia de Berry de repente se puso pálida antes de desaparecer de la vista. El Papa y los dos arzobispos no pudieron evitar quedarse mirando al ver que esto sucedía. Entonces el furioso rugió y atacó la posición original de Berry. Sin embargo, lo único que chocaron fue el aire, nada más. En el momento en que Berry desapareció, Zhao Ai no pudo evitar sonreír levemente. Luego cerró los ojos y hundió su sentido divino hacia la pequeña figura en su dantian superior. Luego, los ojos del pequeño Zhao Ai se abrieron, su cabello se agitó con calma mientras liberaba una formidable fluctuación espiritual alrededor del cuerpo de Zhao Ai. Entonces todo quedó claro, cuando volvieron esas fluctuaciones. Zhao Ai no pudo evitar quedarse boquiabierto ante lo que vio, en realidad era un gancho de asedio. Derecha, un gancho de asedio, uno que se usaba para escalar paredes. Este anzuelo de mosca se veía más formidable que los anzuelos de mosca ordinarios que Zhao Ai vio en la antigüedad. Había 5 dedos en este gancho, no eran más grandes que el dedo de una persona. Por lo que puede ver Zhao Ai, parece que este gancho se inspiró en la mano de Berry. Capítulo 720. Llega a la raza divina. El gancho gigante tenía una cuerda. Esta cuerda estaba hecha de innumerables filamentos que parecían cabello, se veían terroríficos. Zhao Ai lentamente retiró su sentido divino. Entendió que este gancho era como el gran hacha de Shue, era el dominio de Berry. El dominio de Berry parece tener 3 funciones. Primero le estaba proporcionando sigilo. Además, en comparación con la capacidad de sigilo general, su dominio parecía proporcionar un sigilo de mayor nivel. Incluso la magia de luz no pudo romper este dominio. La segunda función era posiblemente detener a los enemigos. De lo contrario, el gancho no tendría esta forma. Sin embargo, Zhao Ai también estaba seguro de que había más que detener a los enemigos. La tercera función parecía ser un ataque mental. La cuerda en el gancho se parece al cabello de Berry, lo que hace que Zhao Ai piense que haría ataques mentales. Y justo cuando Zhao Ai lo pensaba, el gancho gigante salió volando y se agarró a los escudos del Papa y los otros dos. Cuando el gancho alcanzó 2 escudos, los escudos se rompieron inmediatamente. Sin embargo, cuando llegó a la tercera capa, el gancho se desvió. Esto se debió en gran parte al personal que llevaba al arzobispo a ser muy cuidadoso. Sin los escudos adicionales, el grupo del Papa ya habría sido asesinado. El grupo del Papa no pudo evitar gritar alarmado. No sabían lo que pasó, pero vieron que 2 de sus escudos acababan de romperse. Pero luego, inmediatamente pensaron en las habilidades de Berry. Sabían que Berry era capaz de ser sigiloso, por lo que este ataque oculto debería haber venido de ella. Sin embargo, todavía tenían que encontrar incluso la sombra de Berry. El arzobispo con el personal radiante acaba de hacer algunas protecciones más a su alrededor, brindándoles apoyo adicional. En este momento, Shue se movió. Shue ha estado prestando atención al Papa y los movimientos de los demás. Cuando vio a Berry desaparecer, no pudo evitar mirarlo un momento. Luego, inmediatamente rompió sus capas de protección. En este momento, solo quedaba una capa de protección para el Papa y los demás. Berry no dejó pasar esta oportunidad.
Ella agarró la cuerda y la arrojó hacia el Papa y los demás, enredándolos en el proceso. En este momento, Zhao Ai descubrió que las tres personas de la iglesia radiante se estaban quedando quietas, mirando fijamente a la distancia. No eran diferentes a las estatuas de arcilla o madera. Zhao Ai entendió que estas tres personas habían sido cautivadas por el ataque mental de Berry. Ni siquiera estaban pensando en su batalla con Shue y Berry, no dieron un paso. Zhao Ai ya sabía que Berry y Shue habían ganado. Aunque sus tres enemigos tenían tres artefactos divinos, los artefactos ya se consideraban inútiles. Después de todo, eran solo artefactos, no eran expertos reales e independientes del rango de Dios. Debido a esto, incluso ellos no pudieron salir del ataque mental de Berry. Bajo la vista de Zhao Ai, Berry sostuvo su gancho y sujetó suavemente la última capa del escudo del Papa. Luego agarró su gancho con fuerza mientras hacía un tirón final para romper el último escudo del Papa. Justo cuando Berry estaba a punto de agarrar la cabeza del Papa, procediendo a matarlo, de repente apareció una luz de la Sagrada Escritura. Esto detuvo el ataque y, al mismo tiempo, despertó al Papa y a los dos arzobispos. Al mismo tiempo, Shue envió varias proyecciones de hacha hacia el Papa. E incluso si el grupo del Papa no respondió, la espada del juicio se separó repentinamente del arzobispo vestido de rojo y procedió a bloquear todo el ataque de Shue. Después de bloquear los ataques, el bastón radiante también voló y lanzó muchos escudos defensivos alrededor del grupo del Papa. Esto hizo que el grupo del Papa se quedara mirando el repentino cambio. Sin embargo, inmediatamente se volvieron extasiados. Cuando abrieron sus manos para recibir el artefacto divino, una voz arcaica llegó de repente: aquellos que atacan a los sirvientes de la raza divina recibirán castigo. Berry y los demás se volvieron hacia la dirección de donde provenía la voz. Luego, de la tierra recién descendida, apareció de repente una persona mayor con túnicas blancas. Tanto la barba como el cabello de esta persona eran completamente blancos. Esto lo hacía parecer un viejo sabio. Berry y Shue se sobresaltaron, sabían que ciertamente se trataba de una persona del reino divino. Esta persona que apareció no fue buena para ellos. Su plan para eliminar la iglesia radiante acaba de ser desorganizado. El grupo del Papa se llenó de alegría, e inmediatamente se arrodillaron y dijeron: hemos visto al Maestro Sagrado. Tus leales sirvientes dan sus mejores deseos. La persona de la raza divina pareció ignorar el saludo del grupo del Papa, solo asintió y dijo: levántense, cosas inútiles. Realmente no pueden hacer las cosas bien, pero como no podemos hacerlo sin su esfuerzo, entonces salvaré sus vidas hoy. Tan pronto como el anciano terminó de hablar, de repente escuchó una mueca de desprecio. Aún se atreve a jactarse imprudentemente. Ya son monos en la jaula, y aún te atreves a garantizar su seguridad. Quiero matarlos hoy, veamos si tienes la capacidad de detener eso. Esto hizo que la gente mirara fijamente, luego se volvieron hacia Zhao Ai. Las figuras de Shue y Berry se movieron y regresaron al lado de Zhao Ai. Por otro lado, el anciano realmente se quedó boquiabierto, miró sorprendido hacia la dirección de Zhao Ai. Zhao Ai miró a la persona de la raza divina y luego resopló con frialdad. Los odio completamente, gente de la raza divina. Todavía tuviste el descaro de estar orgulloso incluso si no has puesto un pie en el continente Ark. Hoy voy a matar a estos tres, ¿quieres detenerme? Entonces pruébalo. Los ojos de la persona de la vieja raza divina brillaron con una luz fría. Regresó con un resoplido frío y dijo: bien, bien. No pensé que Ark Continent realmente tuviera expertos de rango divino. Además, incluso si no hemos llegado al Ark Continent, ¿qué importa eso? Todavía puedo ordenar a las escrituras divinas, el bastón radiante y la espada de la justicia que te ataquen. Solo por tu propia fuerza, te sería imposible bloquear el ataque. ¿Te atreves a enfrentarte a mi ataque? Zhao Ai respondió: entonces pruébalo. Ciertamente mataré a esos tres hoy, convirtiéndolos en mis propios muertos vivientes. Al mismo tiempo, también te arrebataré tus artefactos divinos. El anciano se enojó y dijo: arrogante. Ignorante y arrogante. De hecho, se atrevió a faltarle el respeto a este dios. Sufre la muerte. Luego agitó la mano mientras la escritura sagrada se abría y lanzaba una espada de luz hacia Zhao Ai. Al mismo tiempo, el bastón radiante también emitió una luz blanca deslumbrante, emitiendo un hechizo de luz ofensivo hacia Zhao Ai. Luego, la espada avanzó para atacar. El camino de la espada del juicio fue bastante peculiar. De hecho, hizo un gran arco, con la intención de atacar la espalda de Zhao Ai. Estos tres ataques no fueron simples. La espada de luz que salió de las sagradas escrituras fue un ataque autoritario.
Además de ser autoritario, también ejercía presión. La presión fue similar a un ataque de un experto rango dios. La magia de luz ofensiva fue un ataque de alma, fue muy formidable. Y finalmente, la espada del juicio fue bastante peculiar. Incluso si uno puede verlo, estaba extremadamente silencioso. Aparte de la vista, ningún otro sentido pudo sentirlo. Si una persona promedio se enfrentara a este ataque, definitivamente sería tomado por sorpresa. Sin embargo, Zhao Ai no era una persona sencilla. No se tomó estos ataques en serio, y de repente dijo, trueno. Entonces salieron 9 rayos de relámpago, chocando con el ataque realizado por el bastón radiante, erradicando en el proceso. Entonces Zhao Ai continuó, montaña. Una enorme montaña apareció de repente frente a Zhao Ai, bloqueando la espada de luz. Aunque la espada de luz logró hacer un gran agujero en la montaña, aún estaba detenida. Entonces Zhao Ai dijo, pantano. La palabra hizo que un enorme pantano apareciera detrás de él. Este pantano no parecía nada especial, pero cuando la espada del juicio chocó con él, parecía estar atascado en una telaraña pegajosa. Su velocidad se hizo cada vez más lenta antes de detenerse finalmente en su lugar. Zhao Ai agitó la mano mientras los 3 artefactos se acercaban a su cuerpo. Los 3 artefactos no tuvieron tiempo suficiente para correr, ya que Zhao Ai los agarró de inmediato. Justo cuando luchaban, Zhao Ai arrojó inmediatamente los 3 artefactos hacia el espacio. Al absorber los 3 artefactos, el espacio rápidamente emitió un mensaje. Elementos con energía luminosa detectados. El primer artículo es un libro de extinción maligno. El segundo elemento es un bastón sagrado. El tercer elemento es la espada de ejecución maligna. Programa de virus detectado en cada uno de estos elementos, afectando negativamente su rendimiento. Eliminando el virus eliminado con éxito. Extrayendo energía luminosa de los 3 elementos. Todos los robots de elementos ligeros en el espacio ahora se han actualizado al rango de Dios. Los 3 artefactos se han integrado en el bastón fantasma de sangre. El anfitrión ahora puede juzgar a una persona, permitiendo que el objetivo marcado del anfitrión reciba un 50% más de daño. La magia de luz del anfitrión se ha incrementado en un 50%. Zhao Ai escuchó este mensaje con una expresión en blanco. No pudo responder a la afluencia de información. No esperaba este resultado, estaba completamente fuera de sus expectativas. Los no muertos del elemento de luz se habían convertido en realidad en el rango de Dios. Esto fue extremadamente bueno, esto se debió a que tenía muchos muertos vivientes de elementos ligeros.